Sí, lo va a lograr. Córrele, imbécil. No, maldita sea, son unos estúpidos animales, hijos de su chingada. Sáquense la cabeza del culo. ¿Qué hice para merecer esta bola de verdad? No puedo con esto, me carga la Pues bueno, yo tengo la teoría de que todo el edificio sabe exactamente cuándo juega mi equipo de fútbol americano, porque es el momento en el que puedo gritarle a la televisión a placer, hacer catarsis y llorar por 11 hombres con cascos deteniendo a otros 11 hombres con cascos. O sea, a lo que voy es que no recomiendo ser fanático de ningún equipo deportivo. Demasiado estrés y a veces demasiada tristeza. Esto es No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos. Primer acto. Mi mamá solía decirme, nunca digas de esta agua no beberé. Me chocaba que me dijera eso porque siempre me sentí muy lista. Imagínense, más lista que mi mamá. ¡Qué estupidez! Y pues cuando era más chica, de niña prácticamente, yo actuaba como si tuviera la vida resuelta. Una de las cosas que me parecía de débiles mentales, y perdón que lo exprese así como lo pensaba, pero evidentemente no era tan lista como yo creía, era que la gente se deprimiera. Porque alguien querría estar tirado en la cama catatónico. ¿Qué clase de voluntad interna le falta a una persona con depresión? Yo me decía, ha de ser una cosa de personalidad, porque yo jamás tendría eso. Por supuesto, mi madre fue una pitoniza al decir que un día me mordería la lengua durísimo por mis aseveraciones. Pero bueno, en realidad no solo a mí, sino a la humanidad entera le ha costado entender el tema de la depresión. Aquí es en donde va mi disclaimer diciendo que no soy psicóloga, psiquiatra o profesional de la salud. Este podcast tiene solamente fines divulgativos y si necesitas ayuda es muy bueno buscarla, tal y como te contaré más adelante. Bueno, a pesar de que no soy profesional de la salud, algo estudié de historia del arte. De entre todos los documentos históricos que existen allá afuera, el arte me parece uno de los más potentes. Porque a diferencia de un informe escrito, como aquellos primeros pergaminos rellenados con impuestos, qué cabrones somos los seres humanos, ¿no? Nos inventamos los impuestos bastante rápido, pero seguimos sin tener una manera adecuada de evitar la pobreza. En fin, la hipotenusa. Bueno, a diferencia de esos documentos muy serios, el arte tiene una carga emocional y, por supuesto, en un primer momento era bastante religiosa. Por eso muchos estudiosos sostienen que no deberíamos de hablar de arte antiguo. Pero esa es discusión del capítulo No te recomiendo tratar de entender el arte, que debería de salir en algún punto de este año. Bueno, decía yo, como los registros escritos del pasado solían ser bastante más prácticos, antes de los griegos no tenemos tantos ejemplos con explicaciones súper sesudas sobre la depresión, la tristeza o la melancolía. Lo que sí tenemos son poemas. Yo digo que para hacer filosofía uno debe tener el estómago lleno, pero para ser poeta, no. Mesopotamia, la primera civilización, en el 2100 a.C., publicó los primeros bestsellers de la humanidad, entre ellos el Lamento por la destrucción de Ur, un lamento, una muestra escrita de qué se siente que algo que te importa sea arruinado. Dice cosas bien bonitas y profundas. Por ejemplo, mi ciudad fue destruida, mi hogar reducido a escombros. La tristeza inunda mi corazón. La tormenta dejó la ciudad desolada. Su pueblo, como juncos, yace caído. Sus templos han sido arrasados. El viento llora por sus calles desiertas. Algo que me molesta de la civilización occidental, incluyendo la manera de impartir clase de muchos profesores, y algo que afortunadamente me enseñaron muy bien en la universidad, es que hay conocimiento antes de los griegos, O vaya, antes de que los humanos se asentaran alrededor de ríos y se pusieran a sistematizar la agricultura. Había humanos antes. Y aunque no hay conocimiento escrito, hay de otro tipo. En las pinturas rupestres, y esas datan del Paleolítico Superior, les estoy hablando del 45.000 al 13.000 antes de nuestra era más o menos, hay retratos de muertes de animales y de personas en posición de plegaria o hechas bolita. ¿Puedes imaginarte eso? Hace 30.000 años ya sentíamos la necesidad de expresar nuestra tristeza, o algo muy cercano a eso, expresar duelo. Y bueno, ahí sí los números se disparan, porque los primeros entierros conocidos datan de hace 100.000 años. Podrías decirme,
Eso no tiene nada de expresión de tristeza, seguro era un asunto práctico para evitar malos olores, porque esos salvajes seguramente no entendían nada de enfermedad. La realidad es que esas tumbas, porque eran tumbas hechas y derechas, ya tenían cosas dentro, junto a la persona muerta. Objetos personales, por ejemplo, flores, hasta dibujitos. Porque, ¿qué hay más triste que alguien que quieres se muera? Segundo acto. Cuando llegué a la adolescencia me di cuenta de que había una razón muy potente para que mi mamá me callara la boca cuando decía que los depresivos son idiotas. Un día, por ahí de mis 15 o 16, mi mamá tuvo un episodio de manía. Algo que jamás había visto en mi vida, y que podría dar para toda una obra de terror, mucho más oscura que las películas que suelo ver como obsesa. Y sí, mi mamá era una persona neurodivergente. No lo promociono lo suficiente porque no está relacionado con las ficciones que suelo escribir normalmente, así que doy el comercial de que publico un libro que encuentras en Amazon acerca de todo eso. Se llama Iba a verla, pero se le ocurrió morirse, y habla de situaciones que podrían parecer nada agradables, como la depresión, la violencia de género, la muerte. Esas cosas que preferimos hacer como que no existen, pero que nos duelen. Bueno, total que mi mamá era una paciente con bipolaridad o maníaco-depresión. Y la verdad es que su péndulo oscilaba mucho más del lado depresivo. Hoy entiendo que el rechazo que yo sentía hacia la depresión cuando era niña o adolescente provenía de un miedo profundo a que no me pasara algo así. Yo no quería entender, porque me daba terror convertirme en algo que veía como la antítesis de mi personalidad. El miedo nos hace evitar tomar al toro por los cuernos y ver un problema de frente. Me parece que este fenómeno también le pasó a la humanidad cuando se trataba de entender la depresión. Y a ver, de hecho, la depresión como afección o trastorno mental es una cosa súper moderna, súper contemporánea. Antes de eso, los seres humanos nos acercábamos al fenómeno de tristeza extrema o constante, hablando de la melancolía. Esta sí que es herencia griega. Hipócrates, el famoso médico griego, y Aristóteles, el filósofo mismo, decían que la melancolía era uno de los 4 temperamentos que regulaban a los seres humanos, y esta era una manifestación de un exceso de bilis negra. Aristóteles tuvo a bien empezar a sembrar la semilla de una creencia que no sé si está comprobada o no, pero se le ocurrió plantear en su obra Problemas, vaya nombrecito adecuado, la siguiente pregunta. ¿Por qué todos los hombres que han sobresalido en filosofía, poesía o arte son melancólicos? ¡Qué hijo de la chingada! Porque a partir de ese momento en la historia pareciera que para ser artista o poeta necesitas estar deprimido. ¿Sabes que la Iglesia Católica fue de las primeras instituciones en tratar de controlar un problema de salud mental? Digo, con unas formas pésimas, pero Después de que el conocimiento de los griegos pasara a segundo plano en el medioevo, la Iglesia comenzó a notar que las personas tristes o con posible depresión, eran, vamos a decirlo así, pues no tan productivas. Y entonces la Iglesia se refirió a esta tristeza profunda como asedia, con C. Me encanta esa palabreja porque suena como asedio, con S. Esa palabra para referirnos a los ejércitos que cercan un lugar para que no reciba ayuda. Hoy la usamos también para decir que presionamos a alguien y casi que no lo dejamos vivir. Lo asediamos. Y la depresión asedia, con S. Pero también asedia con C. Asedia con C viene del latín asidia, que a su vez viene del griego akedia, que quiere decir sin cuidado. Muy interesante porque la asedia, en su naturaleza de tristeza profunda, provoca falta de cuidado. ¿O será que la falta de cuidado provoca la asedia? Grandes preguntas, pocas respuestas. Bueno, la asedia en la Edad Media era un pecado, y no uno cualquiera, era un pecado grave. Estaba muy relacionada con el tedio. Los monjes la describían como una apatía espiritual, una apatía que no te dejaba trabajar ni rezar. Era una tentación del demonio y era un pecado tan grave porque te podría llevar a otro muchísimo más serio, el suicidio. Me quedé pensando si puedo utilizar la palabra oficial para desvivir en estos audios que terminan siendo podcast. Bueno, en fin, ojalá que no me tiren este audio. Pero bueno, por lo pronto, ¿no les suenan estos síntomas de algún lado? Tercer acto. Es sábado por la mañana, en un fin de semana de 2017. La Ciudad de México se siente más floja que de costumbre. Y es natural porque en Semana Santa, en este monstruo de ciudad, todo mundo ocupa las fiestas para salir. Es el mejor momento para estar en la capital porque hay mucho menos tránsito. Mientras camino por Avenida Universidad,
noto que, aunque hay menos automóviles, siento algo extraño por dentro. Prefiero no hacerle caso, porque lo que no se nombra no existe. Me siento en mi lugar en la redacción, casi no hay nadie. Prendo la computadora y me preparo para actualizar el portal de la sección de cultura del periódico. Y además me pongo en contacto con el único reportero que tuvo el mal tino de tener guardia en Semana Santa junto conmigo, su editora. Pobre hombre, y pobre de mí. Son las 10:22 de la mañana, para ser precisa, y en algún punto siento que algo me sigue corroyendo por dentro. Me levanto al baño y empiezo a llorar. Nada me detiene. Al final estoy sola. Estoy desesperada porque no sé qué me pasa. Asusta muchísimo. 2017 fue un año que describo como terrible en mi vida. El adjetivo lo viví en carne propia en esa época, aunque en retrospectiva, 2017 solo fue un año de cambios. Le conté a mi mejor amigo que trabajaba en el mismo periódico que yo lo que me había pasado aquel sábado. Él ya me había contado que estaba yendo a terapia con una psicóloga que no era muy cara. Él atravesaba algunos problemillas ahí familiares y le acepté el contacto de la mujer. Tras un par de sesiones, la terapeuta me dijo que yo tenía nada más y nada menos que principios de depresión. Lo cual es bueno, yo creo, porque dicen que los artistas necesitan tener depresión. La semilla de Aristóteles diciendo que los filósofos y los poetas eran melancólicos germinó durante el Renacimiento. Tanto por Bocones como Marsilio Ficino, filósofo con 1489, aseguró que la melancolía se da por la influencia de Saturno y acecha a los intelectuales, artistas y filósofos. O los asedia. Y los mismos artistas tampoco se ayudaban, porque ahí tenemos a Albrecht Dürer, mejor conocido como Durero, que en su grabado Melancolía muestra una figura femenina rodeada de instrumentos científicos y artísticos, como dando a entender que hay que tener algo de damisela en apuros para crear. Si me preguntan, el puente entre la melancolía renacentista y la figura del artista doliente y triste, ya súper consolidada para el romanticismo, es un señor llamado Robert Burton. Este escritor inglés publicó en 1621 un volumen llamado Anatomía de la Melancolía, un gran tratado que recoge este sentir, especialmente alrededor de los siglos XVI y XVII. Es especial porque no solo habla de la perspectiva artística, sino que discute las razones médicas que llevan a lo que él llama melancolía. Y ya para cuando lees «La tristeza es un mal común a todos, porque la vida misma es una causa de tristeza», empiezas a sospechar que Burton sabe más de lo que cuenta. En otras palabras, parece un paciente con depresión. Desde la introducción acepta que tiene una afección y para olvidarse de ella, para evitar que sea consumido por ella incluso, decide escribir alrededor de esto. Cuarto acto. El primer episodio extraño de Lloradera Inexplicable casi coincidió con que decidiera dejar el trabajo que me apasionaba. Y aunque eso derivó en cosas buenas a la larga, durante un rato me arrepentí bastante de ello. No recomiendo dejar un trabajo que te encante. Tampoco recomiendo la publicidad, la verdad, porque acabé haciendo algo que no tenía que ver con creatividad escritural. No hay nada peor que eso en mi mundo. Respeto mucho a las personas que hacen publicidad y tratan de que le vendamos nuestra alma a cualquier marca, y también respeto mucho a las niñeras de adultos, hoy conocidas como project managers, pero yo no pude con eso. Ser gestionadora de anuncios, peleándome diario con clientes que necesitaban spots traducidos de cierta muñeca güera que hoy hasta tiene película famosa, pasar casi 4 horas de mi día en el tráfico, en un equipo de trabajo que brillaba por los chismes idiotas y las rencillas de poder, me fue pudriendo por dentro. Días después de haber entrado a esa compañía, estaba en mi cocina, sirviéndome agua, cuando me llegó un video de una compañera de la universidad. Ni siquiera éramos amigas, y no sé a razón de qué lo compartió en el caralibro, pero sí que recuerdo de qué iba. Básicamente era una especie de campaña para poner atención a episodios de violencia de género. En el video aparece en la cama una pareja. Se veía que eran novios, que vivían juntos, quizá un matrimonio joven. Y la chica dice que se quiere ir a dormir. El chico, en cambio, dice que trae ganas. El mismo video no es explícito, así que yo tampoco lo seré, pero da a entender que el chico no respeta los deseos de la chica. Y de nuevo me dio por llorar. Ahora peor. Me deslicé por la pared hasta llegar al suelo y ahí me quedé. Lo sentí como si fueran muchas horas. He de reconocer que ya no había ido con la psicóloga. Su diagnóstico me espantó y la verdad es que no hicimos clic.
Importante, no te recomiendo seguir insistiendo con un terapeuta con el que te cueste mucho trabajo abrirte. Es importante que la persona con la que vas a terapia te inspire confianza. Tuve la fortuna, aunque en ese momento me pareció un infortunio, de que alguien me dijera de frente: ¿no será que necesitas un médico y no un psicólogo? Aterrorizada, fui con doña psiquiatra. Fue una sesión sumamente intensa, pero al final su diagnóstico fue claro. No necesitas pastillas, solo mucha terapia. ¿Por qué los artistas necesitan melancolía para crear? ¿Necesitas padecer depresión para ser un verdadero artista? Aunque eso digan algunos filósofos, yo creo que no. Lo que sí sucede es que como humanidad tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones y nuestros padecimientos. Con el tiempo, aprendí que la tristeza te permite regresar a ti. La tristeza sirve para algo, nuestras emociones tienen una función. Y la tristeza o la melancolía, nos sirven para pensar, reflexionar y sentir. Por eso es que a los poetas y escritores en general nos viene tan bien, porque para bien o para mal, el arte muchas veces es algo que se desarrolla en soledad, es un acto introspectivo. ¿Y qué mejor manera de hacer introspección que cuando se está triste? Pero de usar la melancolía como gasolina a estar deprimido, hay un abismo de diferencia. Y no recomiendo tener la tristeza guardada, como hice yo durante años, porque luego resulta que tienes constipación emocional y de eso, queridos, solo se puede tener diarrea explosiva sentimental, no recomiendo. Si crees que estás atravesando por un episodio de depresión, no tengas miedo. Puedes hacer varias cosas. La primera y la más importante, sin duda, es acudir con un profesional. Trata de seguir buenos hábitos también, como comer sano y hacer ejercicio. Yo sé que a lo mejor no tienes ganas, pero eso le hace tan bien a nuestras albercas de serotonina. Si tienes pensamientos negativos constantes, prueba a cambiar la narrativa. Es incluso un ejercicio creativo. ¿No vales nada, te dices? Pregúntate si es cierto. A veces me gusta pensar qué me diría mi personaje heroico favorito. Digo, yo creo que la ficción puede curar. Tenía miedo de tocar este tema porque no quiero dar información falsa. Hoy uno de los temas más buscados en redes sociales, incluyendo TikTok, que es la que más adolescentes usan, es la salud mental. Creo que ahí pasan dos cosas irresponsables. Uno, que influencers quieran jugar a diagnosticar personas. Y dos, que se promueva el que tu identidad se base en algo como la depresión. Otro día les puedo contar en Escríbeme Pronto, pero eventualmente tuve un episodio de depresión que sí necesitó medicamento. No me da vergüenza decirlo, pero tampoco me da orgullo. Soy más que un diagnóstico o una pastilla. Soy un ser humano, y como hicieron los artistas en la vanguardia, solo me queda tratar de explicar en el arte que hago, la tristeza que luego siento. Y bueno, hablando de cosas que no recomiendo, la última coda de este capítulo es para definitivamente no recomendarte el libro El celo de Sabina Urraca. Y esto puede ser medio polémico porque Sabina Urraca ha sido muy aclamada por la crítica, con perdón de la señora que suele escribir bien, y de mi poca cabeza y sensibilidad tal vez. Este volumen novelístico es un compendio que trata de que la forma supere el contenido y que el contenido sea tan deprimente que se te contagie. Si ya lo leíste, me encantaría saber tu opinión, porque a lo mejor yo soy la que está mal y que leyó otro libro y tú en realidad sí leíste el libro que toda la crítica leyó. En fin, si no lo has leído también se lo puedes regalar a tu suegra o a tu némesis, seguro le encantará. Recuerda que soy Jennifer McNamara, conocida en el bajo mundo como Geekinifer. Nos leemos el miércoles. Hasta pronto. Esto fue No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos.